Este capítulo 32, versículo 22, bendito el nombre del Señor, al 32, nos relatan una experiencia crucial en la vida de Jacob. ¿Quién era Jacob? El escogido de Dios, el elegido. Dios lo había elegido. Ahora, que Dios nos elija no significa que eso nos va a hacer inmune o que eso va a ser una visa para no pasar problemas. Bueno, soy elegido de Dios, Dios me llamó, tengo camino libre, nada me va a suceder. No, todo lo contrario. Esta es verdaderamente una porción extraordinaria de la palabra del Señor. Y vamos a verla en esta mañana. Es única y no hay otro pasaje similar en la Biblia como este. No hay. Lo que le sucedió a Jacob no le sucedió a ninguna otra persona. Está en la palabra del Señor. Entonces, a veces por falta de experiencia espiritual hablo, ¿no? La mayoría de los cristianos no han percibido de esta palabra, ¿no? La atención de este pasaje de las Escrituras. Y bueno, a veces tomamos esta palabra para decir, yo voy a luchar por mi bendición, lucho por mi victoria. Solamente tomamos esa parte, bueno, de que hay que luchar por la bendición, ¿no? Sacado de este texto de Jacob, ¿no? Con el ángel. Entonces vamos a examinar esta experiencia que fue muy vital en la vida de Jacob. Y vamos nosotros a recibir ayuda para nosotros también, en nuestra vida espiritual. Entonces, en este capítulo tenemos la experiencia de Jacob, que es muy práctica. Primero, que es práctica. Segundo, que es personal y que es íntima, porque le pasó a él de una manera así, que no esperaba, muy rápido. Segundo, porque fue personal. Fue una lucha que tuvo él con el ángel, él, nadie más. Y fue algo íntimo que él tuvo, que le sucedió a él. Entonces, no podemos a veces generalizar, bueno, porque allá por el otro, allá el otro. Cada uno tiene que buscar al Señor de una manera personal, íntima, y tener su experiencia, como hablábamos el domingo pasado, de poder experimentar. María experimentó y tuvo la revelación de ver al Señor resucitado y de lo que el Señor le dijo. Y ella le contó, pero ella no pudo pasar su experiencia. Cada uno tiene que tener esa experiencia, como hablábamos en el día domingo pasado. Entonces, la pregunta, ¿qué puede ser más íntimo que luchar con alguien por lo menos durante medianoche? La medianoche, Jacob luchó con este varón, ahí cuerpo a cuerpo, una lucha terrible. Bendito el nombre del Señor. Dice en el verso 24 que el Señor luchó en forma de hombre con Jacob hasta que rayara el alba, hasta que estaba amaneciendo. Y mientras Jacob permanecía, bendito el nombre, allí solo, meditando en su problema. Él estaba meditando porque tenía muchos problemas. El Señor vino y luchó con él. Él no luchó con el Señor vino a luchar con él. Ya lo vamos a ver. Amén. Porque no dice que Jacob luchó, sino que el varón vino a luchar con Jacob. Entonces, luchó él, con él un varón, el cual indica que él no estaba esperando luchar por nadie. Él estaba en un lugar solo meditando, porque se encontraría con su hermano Esaú. Y había muchas cuentas pendientes y había muchas cosas que solucionar. Y no sabría cuál sería la reacción de su hermano. Entonces, esto revela que el Señor había estado en todo tiempo con él. De repente Jacob está así y viene este varón y lo agarra y comienza a pelear con él. Ese varón ya estaba, el Señor siempre está. Esto nos hace recordar el mensaje pasado. María dice, ¿dónde están? ¿Dónde se lo llevaron? Porque el cuerpo no está. Y se quedó ahí porque dijo, alguien se lo llevó. Y entonces de repente aparece el Señor y dice, nadie me llevó.
Yo estuve aquí todo el momento, desde que ella estuvo ahí, desde que se fue a avisar a los discípulos, a los apóstoles, y después vuelve. El Señor seguía estando ahí. Y a veces nosotros damos vuelta para acá y para allá, y esto y lo otro queremos solucionar. Y cuando nos cansamos, corremos de acá para allá y no solucionamos nada. Nos damos cuenta que el Señor estaba ahí, esperando que lo invocásemos, esperando que lo buscásemos. Él está siempre. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos desesperados y en la desesperación no lo podemos ver al Señor. Nuestros ojos se cierran. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué empezó el Señor a luchar repentinamente con Jacob? La pregunta, ¿por qué el Señor fue y de repente fue a luchar con Jacob? Sin duda, debe haber alguna razón, ¿o no? Porque cuando alguien lucha contra otra persona o pelea contra otra persona, a veces las peleas son por causa, hablo de pelea física, sacando de un deporte, es porque hay un motivo, hay una deuda pendiente, hay un enojo, hay una bronca, hay una rabia. O alguien busca pelea y tiene pelea. Antes, una palabra que ya no se usa, antes se decía, cuando alguien buscaba pelea, ¿sabe cómo se decía? ¿Cómo se acuerdan? Como decía, está buscando camorra. Se decía, ya no se dice esa palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Qué motivo? ¿Cuál fue? ¿Qué sucedió? Que de repente el Señor se pone a pelear con Jacob. Bueno, tiene que haber algún motivo. Nosotros decimos, bueno, que Jacob luchó con el Señor, con el ángel, por una bendición. Pero ese fue el resultado final. Algo sucedió. Y eso es lo que vamos hoy a ver a través de la palabra. La razón era el trasfondo de Jacob. Había un trasfondo que no era bueno. ¿Qué es el trasfondo? Es nuestra historia pasada. Es lo que sucedió. Es lo que queda allá atrás. Y a veces ese trasfondo necesita ser trabajado y tratado por el Señor. Yo no quiero decir que si usted vino al Señor, el Señor no es que no ha perdonado sus pecados. No es que el Señor no ha limpiado sus pecados. Los pecados, yo digo una vez, dije, ¿cómo es el tema de quitar los pecados? El Señor los quita. Es como un clavo en la madera, ¿no? Usted alguna vez nos clavó un clavo en la madera. Y no hasta el fondo, sino hasta la mitad. Pero usted que una vez que saca el clavo, que lo puede sacar a una pinza o con esos martillos de carpintero que tiene para atrás para hacer fuerza, salió el clavo, pero ¿cómo queda la madera? Queda un agujerito. Entonces el Señor a veces, no es que a veces, si nos arrepentimos, Él quita nuestros pecados, pero quedan muchos agujeritos, quedan cosas que tienen que ser restauradas. No hay duda que el pecado ha sido quitado, pero hay cosas que tienen que ser restauradas en nuestra vida espiritual y especialmente adentro, no afuera. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es maravilloso. Cuando Jacob regresó, él va a regresar a la tierra de su padre. Jacob se fue, porque Jacob quería la bendición, quería la primogenitura. Bueno, su hermano se la vendió por un plato de potaje, lenteja, por un guiso, por un guisado, y después le engañó a su padre, amén, haciéndose pasar por Esaú, ¿no? Y bueno, su padre le dio la bendición. Cuando va Esaú para dar la bendición, sí, hijo, ya te di la bendición del primogénito. Y ahí se da cuenta que Jacob le había engañado. Entonces Jacob huye. En esa huida él termina en la casa de su tío Labán, que como quien dice le hizo pagar todas las maldades, porque las personas pueden hacer maldades, pero llegará un momento que las maldades se tienen que pagar, ¿no? Por eso usted sea un cristiano bueno, verdadero, amén, para que usted sea bendecido. Gloria al nombre del Señor. No, que acá tenemos una hermana, no, que ella era terrible, y bueno, y después venía su tía y la tenía ahí de punto. Bueno, porque si no, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Así que usted fíjese bien, usted trate de hacer las cosas bien, para que a veces nosotros tenemos una forma que no es buena, y después viene alguien y nos trata peor que nosotros. Decimos, Señor, ¿por qué? Bueno, entonces él iba de regreso a la tierra de su padre. Él volvía a la tierra. Él había huido.
Y tenía dos problemas. Su tío Labán estaba en la retaguardia. ¿Sabe dónde es la retaguardia? Atrás. De atrás venía su tío Labán, que había tenido algunos problemas, unos cuantos problemas con su tío. Así que en la retaguardia estaba su tío Labán. Y en la vanguardia es adelante, venía su hermano Esaú. Ese hermano que le quitó la bendición y que huyó de él, ahora después de tantos años se iba a encontrar con él. Y él no sabía qué su hermano le iba a hacer, si lo iba a perdonar, si lo iba a matar, si iba a vengarse. Él no sabía. Habían pasado muchos años, pero él no sabía cuál sería el corazón, porque uno dice, yo conocí a esa persona hace muchos años, pero después de muchos años vos no sabés cómo es esa persona, cambió para bien o para mal, ¿no? Uno a veces se queda con el recuerdo de alguien. Pero esa persona, pensar que éramos amigos, o era mi novio, o era mi novia, yo qué sé, pero ahora yo no sé, pasaron tantos años y yo no sé cómo es esa persona. Hay personas que cambian para bien y otras cambian para mal, o otras permanecen igual. Entonces uno no sabe. Jacob no estaba dentro del corazón de su hermano, cómo su hermano lo iba a recibir, cuál iba a ser la actitud. Entonces tenía un problema detrás su tío, tenía un problema, diga, por detrás y por delante. Y algunos dicen, no, yo no tengo solamente problema atrás, lo tengo atrás, adelante, de costados, por todos lados. Por todos lados. Entonces, había sido liberado de la mano usurpadora de Labán. Labán lo había tenido a mal traer y lo tuvo ahí, no lo soltaba, como todos sabemos la historia, no vamos a leer la historia. Y ahora sentía desesperación ante la perspectiva de enfrentarse a su hermano Esaú. ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Así hay mucha gente que está en una perspectiva, en una incógnita en su vida. Y en ese momento él agarró, como sabemos, separó a su esposa, a su familia, dejó un lado y de otro lado. Y él estaba pensando, tal vez, meditando, ¿no es cierto? Y entonces, ahora, ¿qué será? ¿Qué le digo a mi hermano? No sabemos qué estaba pensando, ¿no? ¿Cómo le hablo? ¿Qué será? ¿Cómo me mirará? ¿No es cierto? Tantas cosas que a veces uno se pregunta. Y de repente, en ese meditar que él estaba, la lucha se produjo en ese momento. Porque a veces la lucha viene en el momento no que estamos bien, que nuestra mente a veces está divagando. Divagando no en cosas, a veces divagando en nuestros problemas. ¿Y cómo arreglo este problema? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y ahí nosotros estamos a veces desprevenidos. En vez de entregar a Dios todo y dejar que Dios, estamos. Y usted ve que hay gente que a veces está lleno de problemas y usted va en la calle y parece que no ve nada. Y a veces hay gente que está llena de problemas y parece que no, está desprevenida. Entonces el creyente no tiene que estar desprevenido. No tiene que estar con su mente en este problema, el otro, y tengo este problema, y tengo esta deuda, y es como hago acá, allá. En vez de pensar, tiene que orar y buscar a Dios y confiar en el Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor. Los mensajeros de Esaú tenía mensajeros, habían regresado para informarle a Esaú que venía a su encuentro. Bendito nombre del Señor, que Esaú venía al encuentro de Jacob, que venía con 400 hombres. Jacob, Esaú venía con 400 hombres. Imagínese si Esaú quería pelear y quería vengarse, uno solo. ¿Qué va a hacer con su hermano y 400 hombres? Lo agarran 400 hombres y lo matan. Entonces esa es la noticia que le informa. Viene tu hermano Esaú, viene a tu encuentro, viene adelante en la vanguardia y viene con 400 hombres. Él ya estaba preocupado. No sabía cómo su hermano iba a reaccionar. Y esa preocupación a veces nos turba, las preocupaciones. Y ahí el diablo manda otra noticia que esta es peor que la otra.
¿Me van siguiendo? La otra es peor todavía porque no viene solo. Viene con 400 hombres. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Cuando oyó esto, Jacob quedó, ¿cómo quedó? Aterrorizado, asustado, porque no sabía lo que iba a pasar. Y a veces nosotros nos encontramos así espiritualmente, no sabemos qué es lo que va a pasar, aterrorizado, porque no sabemos. Bendito el nombre del Señor. Pensaba, gloria al nombre, él pensó tal vez, si mi hermano me viene a ver y viene en son de paz, ¿por qué viene con 400 hombres? No sé si me entiende. A veces en la lucha nuestra cabeza piensa cualquier cosa, y estoy enfermo, y si me muero, y si me tengo un cáncer, y si esto, la mente a veces piensa montones de cosas que a veces no son, pero nosotros tenemos algo que se llama en la mente la imaginación, y a veces esa imaginación, como podemos usarla para bien, también la usamos para mal. De repente alguien dice, estoy enfermo, me voy a morir, o voy a quedar en el hospital, o voy a quedar inconsciente, o no voy a poder levantarme. Y la gente a veces se hace un montón de ideas o de imaginaciones sin saber realmente lo que va a pasar. ¿Me van siguiendo? Indudablemente Jacob pensaba, ¿qué es lo que pensaba? Que Esaú venía a matarlo. Diga, ¿qué pensaba? Diga conmigo, pensaba que lo venía a matar. Es decir, que llegaba a su fin. ¿Alguna vez usted no se sintió así? Bueno, si no se sintió, se tiene que sentir en algún momento que ya viene mi fin, me parece que ya, hasta acá llegué. Dios lo puede permitir. No significa que va a llegar su fin. Pero ¿cómo se sentía Jacob? Que iba a morir. Hasta ahí llegó. Acá estoy, no sé qué va a pasar. Pero lo que yo creo es que me voy a morir. Que mi hermano me viene a matar y se terminó, se va a vengar de todas las que yo le hice. Amén. Y al creer esto, Jacob se vio obligado a orar, porque a veces, cuando tenemos que orar, no oramos. Entonces a veces las situaciones nos obligan a orar. Las situaciones, tal vez diría Dios, Señor, toca el corazón de mi hermano para que él me perdone, para que él no tenga rencor. Y a veces las situaciones nos llevan a orar. Las situaciones permitidas por Dios nos llevan a orar, porque si a veces estamos tranquilos no oramos, está todo bien, nos relajamos. ¿Para qué voy a orar? Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Pero cuando la situación aprieta, nos vemos obligados a orar de una manera de buscar al Señor. ¿Por qué tenemos que llegar a esa situación para orar? Tenemos que orar siempre. Tenemos que buscar siempre al Señor. Después de hacer una excelente oración, él oró, él habló con Dios. Él dijo una oración espectacular, maravillosa. Las oraciones más lindas no son cuando estamos contentos. Oh, gracias, Señor, por estos alimentos. Las oraciones más espectaculares que nosotros hacemos son en los momentos de aflicción y de desesperación. Son las oraciones más significativas en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor, porque tal vez no tienen tantas palabras, tal vez no tenemos, oh Señor, este día tan hermoso, pero a veces son palabras cortas, pero son palabras que salen de lo profundo del corazón, de una desesperación, de una tristeza, de una angustia, y entonces esas oraciones son significativas en la presencia del Señor. Y entonces después de la oración dividió en 9 manadas. Amén. 9 manadas. El presente de ganado que envió Esaú. Le mandó 9 manadas. Animales le mandó de regalo. A ver, si de esta manera mi hermano se ablanda el corazón y no me mata, le mandó un regalo. Vaya, todos estos animales de las manadas, mándense, ya vayan y entréguensela, como haciendo la paz, ya tratando de calmar el corazón de su hermano. Amén. Apaciguando.
las cosas. Sin embargo, él le mandó todos esos animales para su hermano. Tal vez su hermano recibía todos estos animales y decía, qué bueno, lo voy a perdonar a mí. Sin embargo, no tenía paz, él seguía sin paz. Porque a veces el creyente ora y dice, yo entrego al Señor este problema, yo sé que Dios tiene poder para obrar, yo sé que Dios va a obrar, pero sigue adentro sin tener paz. Está la incógnita, está la pregunta. Tal vez dijo, ¿y si no funcionan estos animales? ¿Y si le mando estos animales y no le importa que le mande 9 manadas de animales y me mata igual? ¿Me entiendes? Porque estaba la posibilidad. Y a veces nosotros oramos, sí, Señor, confío que vas a abrir esta puerta. Pero dentro está la incógnita. ¿Y si no se abre? Que por ahí Dios no la quiere abrir. Señor, oro por esta enfermedad. Sé que tú la puedes sanar. Y si no se sana porque Dios no quiere, está la pregunta también. ¿Y si esto no llega? ¿Y si esto no funciona? ¿Me van siguiendo? Entonces, por consiguiente, como lo afirma el versículo 22 y 23, se levantó aquella noche, dice, tomó sus 2 mujeres, capítulo 32, versos 22 y 23, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob, y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. De un lado dijo, vayan para allá ustedes y yo me quedo de este lado, por la duda, para que si pasa algo a usted no le pase nada. Ya preparó todo. Después de hacer esto, se quedó solo, considerando la situación, pensando, preguntándose qué iba a hacer. Amén. En caso que Saúl lo atacara, ¿qué voy a hacer? ¿Me defiendo o me rindo? ¿Qué hago? Porque viene con 400 hombres. Si alguien viene con 400 hombres y viene con bronca y con ganas de matarlo, lo más fácil, lo más seguro es que lo maten. ¿Me van siguiendo? La carga en Jacob, la carga de Jacob era pesada. No sé si en esta mañana viene con una carga. No me hablo de carga espiritual, de opresión. A veces es una preocupación, alguna situación. La carga era pesada y su situación era grave. La situación de él no era para nada alentadora. Alguien diga, bueno, Jacob, no te hagas problema. Alguien le puede decir, estaba solo. Jacob, si te entregas que te maten de uno y ya está, si no sufrís. Pero, digamos, la situación no era fácil. La situación, la mente de él volaba para todos lados, no pensando en qué va a pasar, qué va a suceder. De modo que él estaba desesperado ahí, tal vez caminando ahí solo. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, ¿y qué será? ¿Y que cómo le digo? ¿Cómo lo hablo? ¿Será que me da tiempo para que yo le hable? ¿O me va a atacar y me va a matar? Y cuando uno está muy preocupado también, es difícil orar. No es fácil orar. Uno cuando tiene una preocupación, pero cuando está demasiado preocupado, es difícil orar. Padre, te pido que me ayude. Pero uno sigue orando y esa perturbación de la mente, de esa situación, no te deja orar. No es fácil orar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, uno simplemente puede orar, pero la situación sigue ahí, no es difícil. Entonces, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Jacob todavía no había sido derribado. El título de este mensaje se llama Quebrantado. Pero no quebrantado por esta situación. Diga conmigo, este mensaje se llama Quebrantado. Alguien dice, ¿estaba quebrantado? No, todavía no estaba quebrantado. Estaba afligido, que otra cosa. Una cosa es estar afligido y otra cosa es estar quebrantado por el Señor. Entonces, por muy grave que sea el problema, él no había sido derribado todavía, su yo. Y por otra parte, amén, bendito el nombre del Señor, cuando no oramos, no podemos seguir adelante, no sabemos qué hacer, porque no tenemos dirección. Mientras, escuchen, y ahora vamos a ir a este punto. Mientras Jacob consideraba la manera de enfrentarse a su problema, estaba pensando, de repente viene alguien, lo toma,
sorpresivamente un hombre se puso a luchar con él. El texto simplemente dice, y luchó con él un varón. Él estaba ahí solo y de repente apareció alguien y lo ataca y comienza a luchar con él. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que inmediatamente de que este hombre era el propio Señor. Amén. Sin embargo, al principio de la lucha, Jacob no se dio cuenta. Tal vez habrá pensado, es algún hombre que mandó mi hermano para que ya me pelee. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba Jacob? Estaba, diga conmigo, asustado. Estaba preocupado. Y de repente viene alguien de atrás y lo agarra y lo comienza a luchar, a forcejear. Imagínense el susto. Él pudo haber pensado en algún momento que la persona que lo atacaba era uno de los 400 hombres de Saúl, que Saúl mandó a uno para que lo atacara y peleara contra él. Y cuando aquel varón empezó a luchar con Jacob, Jacob no estuvo dispuesto a perder. Jacob comenzó a luchar con toda su fuerza y dijo acá, o me matan o mato, o me mueren, ¿no es cierto? O muero o me mueren, no sé qué va a pasar, pero aquí comenzó a luchar y dijo, no me voy a dejar de vencer de este varón que me quiere matar, no sé qué pasa. Y él comenzó a luchar, no se entregó. Y eso es lo que sucede en un principio espiritual. Cuando estamos luchando, a veces en la lucha luchamos más. Y cuando más luchamos, cuando más nos esforzamos para luchar en esa situación, parece que más nos ataca, parece que más vencido, parece que cuando más ponemos fuerza, parece que la lucha es más fuerte. Tal vez Jacob dijo, este hombre tal vez no me vino a matar, pero me vino a luchar, a capturarme y llevarme. Y yo no me voy a dejar que me capture. Yo no sé quién es, pero yo voy a pelear. A veces estamos peleando, no sabemos con quién, si es con alguien, con el diablo, con nosotros mismos, pero estamos peleando, pero no sé con quién, pero peleamos. No tenemos dirección, no tenemos claridad. ¿Quién era este hombre? No sabemos, no sabía quién era este hombre, si era que lo mandó su hermano o si era, no sabía, pero él estaba peleando y a veces estamos peleando. Escucha el principio espiritual. Estamos peleando y no sabemos con quién estamos peleando. Estamos peleando luchas sin entendimiento, sin discernimiento, sin comprensión espiritual. Y a veces sin darnos cuenta, en vez de estar peleando contra el enemigo, podemos estar peleando contra el Señor o con el Señor. A veces pensamos que estamos presentando una batalla al enemigo y le estamos presentando una batalla al Señor, porque a veces Dios permite una situación en nuestra vida y yo lucho, no, con esto me resisto a esto no lo quiero en mi vida, y Dios está permitiendo eso. Y si Dios está permitiendo esa situación en mi vida y yo estoy luchando, ¿contra quién estoy luchando? Contra el Señor. Porque esta situación, una situación Dios la puede permitir en mi vida. Sí, puede permitir una situación. Y yo me rebelo con esto. Yo ato y decreto y determino y no me... ¡No! Y Dios dice, yo la estoy enviando. Yo estoy permitiendo esto. Entonces, ¿contra quién luchas? ¿Contra el enemigo? ¿Contra Dios? ¿Me van siguiendo? Al llegar a este punto, debemos hacernos por lo menos algunas preguntas, 4. Primero, ¿por qué luchó el Señor como hombre con Jacob? ¿Por qué el Señor en forma de hombre se presenta y lucha con Jacob? Primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor está peleando contra él? ¿Por qué en forma de hombre? ¿Qué necesidad había de hacerlo? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Segundo, ¿por qué el Señor no pudo ser
poderoso y prevalecer contra Jacob, un pequeño hombre, porque dice que Jacob peleaba y este varón no lo podía vencer, él lo estaba venciendo. ¿Acaso Dios es débil? ¿Acaso Dios no puede vencernos? Pero estaba pasando lo contrario. Jacob estaba venciendo al varón. Bueno, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? La otra pregunta, ¿por qué esperó tanto el Señor para tocar el encaje en la cadera, el muslo de Jacob? Porque dice que él tocó y hirió el muslo de él y ahí quedó rengo, quedó cojo, quedó. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Dice que estaba en la madrugada, estaba en la medianoche ahí. Jacob más o menos eran las 12 de la noche, estaba ahí y de repente, ¿sabe cuántas horas pelearon? 6 horas aproximadamente, hasta que amaneció. 6 horas duró esta pelea, esta lucha. Por lo menos 6 horas, empezando desde la medianoche hasta que llegara el alba. Qué lucha tan profunda, ¿no? Qué lucha tan tremenda. El Jacob queriendo vencer a este varón y este varón queriéndolo vencer. ¿Por qué permitió el Señor esta lucha que se extendiera tanto? La cuarta pregunta, ¿por qué se negó el Señor de decirle su nombre? Son montones de preguntas. Bendito nombre del Señor. Vamos a tratar de responderlas rápidas. En muchas ocasiones el Señor reveló su nombre a la gente. Reveló, a Abraham le dijo quién era. Amén. A Moisés también le dijo, yo soy el que soy. Y a muchas personas que el Señor se apareció y se reveló, le reveló su nombre y le dijo, yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy el Señor, yo soy tu Dios. Pero de repente, bendito el nombre del Señor, a Jacob, amén, no le reveló su nombre, sino que se lo ocultó. Y él no sabía quién era. Él estaba luchando, pero no sabía con quién. Ni siquiera sabía el nombre. Si fuera, pensando humanamente, si fuera un hombre que mandó su hermano para capturarlo, ni siquiera sabía cómo se llamaba este varón. Por eso la Biblia dice que un varón luchó. Dice ahí en el versículo que un varón luchó, verso 22, dice un varón luchó con Jacob. Es decir, ni siquiera la Biblia dice el nombre. ¿Me van siguiendo? No vamos a pretender dar las respuestas de todo, pero vamos a tratar de explicar algo. Entonces, en este pasaje de la palabra no vemos ninguna aparición de la gloria, ni tampoco vemos una visitación, decir, Jacob, soy el Señor, vine a ayudarte, vine a defenderte. No vino el Señor en forma de ángel, y mira, Jacob, tranquilo, no tengas miedo, porque yo te voy a defender de tu hermano. Porque nosotros esperamos en el momento de la lucha una palabra. Voy a ver si el profeta me dice algo, a ver si Dios me dice algo. Bueno, no te hagas problema, la victoria va a venir, no te va a matar tu hermano. Esperamos a veces algo, como Dios lo hizo en otras veces, dando una respuesta a su siervo o a muchas personas en la Biblia. Abraham se le apareció, como dicen en Hechos 7:2, como el Señor de gloria. Pero en esta experiencia de Jacob no era ni una aparición de Dios, ni una aparición del Señor, una visitación, una especie como de disciplina. A veces el Señor se aparece disciplinándonos. Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor se apareció a nosotros, perdonando nuestros pecados, salvándonos. El Señor se apareció. Amén. No lo vimos físicamente, pero Él se apareció a nosotros, salvándonos, perdonando nuestros pecados. Amén. Bendito, ¿no? Y sintiendo su amor, su misericordia. Hay momentos en los cuales el Señor nos hace pasar por dificultades. Y al principio no nos damos cuenta que el Señor está presente. Él no sabía que era el Señor. Entonces a veces vos estás en una situación, en un problema, y decís, ¿dónde está el Señor? Y Él está ahí. En medio de esa situación,
Él está en medio, ahí está. Decimos, Señor, por favor, ayúdame, no me dejes. Señor, no me abandone. Y si yo estoy acá, estoy en medio de este problema, estoy acá. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba luchando con él. Y él le haciendo, Señor, ayúdame. Señor, líbrame de mi hermano. Señor, toca el corazón de mi hermano. Hace algo, Señor. Y de repente, ¿dónde está, Señor? Y ahí viene alguien que pelea. Señor, ¿dónde está? Soy yo que estoy. Que te estoy agarrando y estás peleando conmigo y yo estoy peleando con vos. A veces pensamos que nuestro cónyuge, bueno, para los que están casados, pensamos que nuestro cónyuge, precisamente nos damos cuenta que no se trata de nuestro cónyuge, que es Dios quien obra en nosotros. Porque a veces pensamos que la lucha es con el cónyuge o con el vecino o con el otro, pero no nos damos cuenta el significado espiritual de esa lucha. Gloria a Dios. Esto nos da la primera respuesta a la primera pregunta acerca de la lucha que el Señor tomó forma de hombre y libró contra Jacob. Dios no nos quebranta visiblemente, no se aparece a nosotros como el Señor de gloria en una luz, en una nube, sino que cuando el Señor nos azota, el Señor lo estaba azotando y se levantaba a Jacob y lo empujaba, el Señor agarraba y lo tiraba y él lo empujaba al Señor. Cuando Dios nos azota al principio pensamos que alguien pelea con nosotros. Y muchas veces dura mucho tiempo esa pelea. Y nosotros no nos damos cuenta que está el Señor detrás. ¿Está el Señor? Sí, hoy te vas a dar cuenta. Quizás aproximadamente 6 horas de lucha. Amén. Quizás pensamos que estamos luchando con nuestro cónyuge o con ese vecino, pero en realidad el oponente no es el cónyuge, no es aquel, sino que es el Señor mismo. Él pensaba, Jacob pensaba que Saúl mandó un hombre de él, pero era el Señor. Bendito el nombre del Señor. Si entendemos la primera respuesta, podremos contestar a las otras preguntas. Así que, bendito el nombre del Señor. No diga, estoy luchando contra el diablo. A veces no es el diablo. Estoy luchando, no deje al diablo, deje al ser humano, no es el ser humano. A veces Dios viene y entra en una pelea con nosotros, pero en un buen sentido. Sí, gloria al Señor. Tal vez yo pensaba que estaba peleando y no me doy cuenta que era contra el mismo Señor. A veces Dios permite cosas y nosotros peleamos con esa situación. Y a veces no nos damos cuenta que al rebelarnos con esa situación nos estamos rebelando contra el Señor. Pero que diga, Señor, que se haga tu voluntad. Bendíceme como lo bendijiste a Jacob. Aleluya. Señor, tal vez tú me estabas azotando y yo no me daba cuenta que eras tú. Pero glorificado sea tu nombre, porque hoy voy a aprender algo, un principio espiritual que me va a ayudar en mi vida, que me va a abrir los ojos y que me va a bendecir. Gloria, 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 aleluya. Primero el Señor se aparece a nosotros para traernos salvación y nos revela como el Señor de gloria. Pero al quebrantarnos, porque el Señor tiene que quebrantar nuestro yo, Él viene escondido. Él no dice soy el Señor, pero Él está quebrantando ahí, escondidamente. Cuando pasamos por dificultad, pensamos que estas provienen de una persona o de una situación que no se nos ocurre que está viniendo del Señor y que el Señor está quebrantándonos porque el Señor nos quiere bendecir. El Señor, cuando somos probados, no reconocemos que se trata de una acción del Señor. Primeramente pensamos que alguien provocó esta situación, alguien. A veces sí nos damos cuenta, pero nos rehusamos a reconocer y decir, Señor. Una vez pasó un pastor, yo escuché el testimonio de un pastor que ya partió con el Señor,
Este pastor estaba en los Estados Unidos, era un pastor pentecostal, era un pastor que predicaba el fuego, la doctrina, pero estaba pasando una situación difícil, una situación económica difícil. Su congregación era una congregación pobre y él estaba pasando necesidad. Y de repente viene otro pastor de otra iglesia, de una iglesia estilo tradicional. Cuando hablo de tradicional, le hablo a esas iglesias que no creen en el bautismo, no son más, ¿no es cierto? A eso me refiero. Él era pentecostal y de repente este pastor le ofrece, la institución le ofrece una congregación con casa pastoral y con sueldo. Y él dice: gloria a Dios, gracias Dios. Eso sí, era una iglesia tradicional. Ahí no hay lenguas, no hay milagros, no hay nada, es todo muy tranquilito, ¿vio? Él dijo: bueno, esto es del Señor porque estoy pasando. Le dijo: eso sí. Ahí se usaban, como usan las togas algunos predicadores con el cuello clerical. Creo que hay iglesias tradicionales en los Estados Unidos que usan esa, ¿no es cierto?, esa ropa tipo sacerdote. Y entonces se la midió, dijo: bueno, esta va a ser la que ya este domingo usted va a comenzar a predicar. Esta toga, esta ropa clerical es suya. Entonces, mándela. Él la mandó al laundry. ¿Qué es el laundry? El lavadero. Cuando le traen la ropa y él se la prueba para el domingo predicar, encuentra que cuando se la pone no le entra bien y que esto le quedaba por acá. Y entonces va a este pastor, le dice: pero ¿cómo? Usted me dio una ropa que me achica. Pero si usted vio que le quedaba bien. Y se comenzó a enojar con el pastor, ¿no? Porque dice: me dio entonces. Escucha la voz del Señor que le dice: no te pelees con él. Fui yo que te la achiqué, dice el Señor. Porque yo no te quiero en esa iglesia y yo no te quiero con esa ropa. Yo te quiero en aquel lugar donde estás pasando necesidad. De ahí yo te voy a bendecir y de ahí yo te voy a levantar. Entonces a veces hay puertas que no se cierran, hay cosas que parecen que están trabadas, pero el Señor está haciendo algo, nos está cerrando una puerta porque se nos va a abrir una puerta más grande, nos va a dar una situación mejor y nosotros a veces no entendemos. Dile gloria a Dios por todo. Glorifique al Señor. Bendito nombre del Señor. Si el Señor en la lucha no nos sometiera, si el Señor nos venciera rápidamente, no seríamos expuestos. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor luchó con Jacob para exponer lo natural que él era él. Todo lo que había en él era natural y esto tenía que ser quebrantado. Y esta lucha para quebrantar a Jacob, quebrantar lo natural. ¿De dónde sale la rebeldía? ¿De dónde sale el orgullo? ¿De dónde sale que la palabra me dice que haga así, pero yo voy, entonces hágase, me voy y hago al revés? Ese es el hombre natural. Y si ese no se quebranta, usted no va a cambiar. El hombre natural tiene que, el hombre interior, el viejo hombre, tiene que ser quebrantado, tiene que ser lastimado. Creo que muchos cristianos, muchos de los que están aquí todavía no han sido quebrantados, todavía no han sido heridos. Es su hombre natural. Y si el hombre natural no es quebrantado, vamos a volver a seguir siendo las mismas personas. No vamos a cambiar. Entonces él tenía que ser quebrantado. Y este quebrantamiento, porque Dios quería quebrantarlo a Jacob, no sería en 1 hora, 6 horas. A veces hace años que Dios está luchando para quebrantarte. Una vez que Él te quebrante, vas a ser bendecido, vas a ver las cosas maravillosas. Y hay creyentes que no se dejan quebrantar. Siguen luchando y siguen luchando y siguen luchando. No se dan cuenta, aleluya, que tienen que ser vencidos. Señor, vénceme.
Señor, quebrántame. Señor, lucha conmigo y derrota mi carne, derrota mi yo, derrótame. Señor, me doy cuenta que yo sigo y que yo no me quiero ver, no quiero, aleluya, como decimos muchas veces, el brazo a torcer, dar el brazo a torcer. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a veces debemos pasar largo tiempo, periodo de problemas, y seguimos luchando. El Señor intenta someterlo, pero usted sigue tratando de controlar la situación. No sé si este hombre me quiere llevar, pero yo me voy a resistir. Y a veces en esta lucha no estamos resistiendo, no al diablo ni a los demonios, sino a la voluntad del Señor. Señor, no quiero. Tal vez yo estoy pensando que estoy luchando, tal vez yo estoy pensando que estoy resistiendo al enemigo y tal vez estoy resistiendo tu voluntad. Porque a veces Dios nos quiere sacar de un lugar y nosotros a veces no vamos a salir. Y a veces Dios permite que suceda algo en donde vos estabas en una iglesia y de repente todo sucede en contra para Dios sacarte. Y vos decís, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Dice Dios, no luche. Entregate. Y hoy estás acá. ¿Pero por qué estás acá? Si vos estabas en otro lugar. Es que tuvo lucha, es que Dios luchó, es que Dios peleó, es que Dios hizo algo. Si no hubiera estado cómodo, no estarías hoy escuchando esta palabra. Y tal vez vos decís, bueno, no, yo salí porque hubo problemas. No, el Señor peleó con vos y te sacó. El Señor estuvo trabajando y vos no te diste cuenta que era el Señor. Jacob luchaba y no quería vencer, no se quería vencer, no quería vencer. A veces nosotros luchamos, pero no luchamos contra el diablo, luchamos contra la voluntad. Pasan días y pasan semanas y pasan años, seguimos. Le dicen, ¿te vas a dejar vencer? ¿Te vas a entregar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué malo había en la lucha entre Jacob y el Señor? ¿Por qué el Señor? No había nada de malo. No es que el Señor estaba peleando con él porque estaba enojado con él. No. La razón por la cual el Señor luchó con Jacob fue simplemente para que todavía era muy natural. Todavía estaba toda su naturaleza. Él quería hacer todo por su fuerza. Y ahí se nota. Porque el Señor luchaba y no lo podía vencer. A veces el Señor lucha con nuestra carne, con nuestro carácter. Y el Señor lucha y esa carne somos fuertes. No queremos morir, no quiere morir el enojo, la ira, no quiere morir. Eso está vivo ahí. Y el Señor lucha para vencer nuestra carne. Y no, la carne se resiste. No. Su naturaleza humana era muy fuerte, la de Jacob. Pero el Señor sabe cómo herirnos. Se requiere mucho tiempo para exponer nuestra vida natural. Necesitamos un periodo extenso antes de que esto pueda producirse. Entonces, mediante este periodo de lucha, nuestra naturalidad, igual que la de Jacob, queda plenamente expuesta. Porque ¿qué es lo que te enseñaron en la iglesia? En la iglesia te enseñaron que las luchas, después de la lucha viene la bendición. Bueno, es una lucha y después de la lucha viene la bendición. Después del desierto viene la tierra prometida. Después del proceso, ¿pero qué es el proceso? El proceso, la lucha, es que tiene que morir nuestro ser natural, nuestra fuerza natural, nuestro viejo hombre, la vieja mujer, tiene que ser debilitado. Porque si esto no sucede, de nada sirve la lucha, de nada sirve el proceso. Pero es como que el Señor me está pasando por una luchita y después me va a bendecir. Pero si yo no entiendo el proceso o el porqué de eso, entonces no tendré entendimiento. Y quedo sin entendimiento. Bueno, es como que aguanto pasando la lucha porque ya viene la bendición. La lucha y ya viene la bendición, pero ¿qué lucha? ¿Qué es eso que Dios quiere hacer? ¿Por qué Dios nos hace pasar por esta situación? ¿Para qué?
Bueno, dice, no, dice mucho para levantarte. No, 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 no. Ese es el resultado final. Hay un propósito. Y ahí es donde se fallan muchos creyentes y no entienden. Entonces, al leer los capítulos 31 y 32, 33, vemos qué fuerte era Jacob en su naturaleza. Jacob era engañador. Él siempre se salía con la suya. Engañó a su hermano. Después su tío también lo quiso engañar. Él siempre salía, él era así. Vio que hay gente que es bueno. Le dice, Dios tiene que morir. Era muy tramposo. Era muy ventajero. Y fue quebrantado y había sufrido mucho. Pero todavía seguía siendo natural. Que Dios nos ayude. Y en cierto momento, el verso 25, mira lo que dice el verso 25, declara, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconsultó. El muslo de Jacob mientras luchaba con él. Otra versión dice, el Señor tocó el tendón del muslo de Jacob, que era la parte más fuerte. Si no entendió lo que significa, le leo otra versión. Dice que el Señor tocó la coyuntura de la cadera y se dislocó. Y si no entiende, le doy otra versión más clara. Que tocó el Señor la articulación de la cadera y se descoyuntó, quedó rengo. Después de exponer su vida, inmediatamente se descoyuntó. Y dice el verso 31, miren lo que dice. Dice que Jacob cojeaba de su cadera, quedó rengo. ¿Se acuerda Jacob que había hecho cuando le engañó a su hermano y le robó la primogenitura? Se la cambió y después se puso brazo peludo de cabra para que su padre lo bendijera. ¿Qué hizo? Cuando su hermano salía, corrió y él corría. Cuando hacía algo malo corría. Pero ahora, ¿cómo quedó? Verso 31, cojeaba, rengueaba su cadera. Un rengo no puede correr, es difícil. Ya Dios no quiere que corra. Ya Dios no quiere que tu carne va hacia acá, allá, esto, allá. No, deja, ahora vas a confiar. Ahora ya no depende de tu fuerza, depende de la fuerza del Señor. Ahora ya no depende de lo que vos puedas hacer, sino de lo que el Señor va a hacer a través de ti. No es por mi fuerza, sino es por la fuerza del Señor. Y a veces, hasta que no cogimos, porque a veces nosotros todos queremos arreglar en nuestra carne, acá y allá, y dice Dios, no basta, te voy a herir, vas a quedar rengo, no vas a poder caminar. ¿Sabe para qué? ¿Para qué Dios nos deja rengo? Para que Él vaya adelante de nosotros, para que Él haga, porque si estamos sanos, nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, que nosotros queremos ir delante del Señor, nosotros queremos hacer las cosas con nosotros, y ese Señor, te voy a herir y no me vas a poder alcanzar. Decirle, sí Señor, déjame rengo y anda vos delante mío. A partir de hoy quiero confiar en ti. A partir de hoy quiero esperar en ti. A partir de hoy no quiero hacer las cosas por mi fuerza, sino que la hagas tú, que hables tú, que obres tú, que tú vayas adelante mío y no yo, Señor. Mi fuerza no, sino tu fuerza, tu espíritu, Señor. Recibilo. Por más que trabaje y te esfuerce, no será por tu esfuerzo, será por la bendición del Señor, será por la gracia del Señor, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a levantar, que Dios te va a alcanzar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a suplir ese dinero. No te desesperes, no hagas con tu fuerza, deja a Dios que vaya adelante. Recibí esta palabra. Oh, aleluya. El Señor tiene que dejarnos cojos para que Él vaya por delante.
Jacob pensaba que lo estaba venciendo a este varón, pero cuando este varón toca su cadera y lo deja dislocado, el rey dice: este varón es más fuerte. ¿Sabe quién tiene que vencer en esta lucha? Y vos, Señor, Señor. Decirle: Señor, venceme, derrotame. Quiero ser vencido en esta lucha. Señor, perdóname si estaba peleando contra tu voluntad y no entendía. Pero hoy, Señor, toca mi muslo. Venceme, derrotame, debilitame, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. No es mi fuerza, es tu gracia, es tu poder. Señor, vence, porque ¿quién es más fuerte que tú? Nadie. Él dijo: este luchador es más fuerte que yo. Y no me mató, porque si me tocó y me dislocó la cadera, me podía haber matado y no me mató. Dios no nos quiere matar, pero sí Dios quiere debilitar nuestro yo, nuestro hombre natural, nuestra fuerza natural, para que no sea nuestra fuerza, sino que sea la fuerza que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahí viene el versículo 26, que al darse cuenta Jacob que él estaba peleando con un gran guerrero, que en un momento él pensaba que lo estaba venciendo, pero en otras palabras, el Señor se estaba dejando vencer por un momento. Y pareció que Jacob lo tenía ahí, y lo tenía ahí, y lo tenía ahí. Y de repente toca su cadera, toca la coyuntura, y lo deja dislocado, lo deja recto. Y ahí se da cuenta qué fuerte que era el Señor. Ahí se da cuenta. Y cuando al darse cuenta que surgió, ahí es donde dice: no te dejaré, bendíceme. Porque tú eres sobrenatural, tú eres alguien poderoso. Yo estoy peleando con alguien sobrenatural y poderoso, y ahora bendíceme. El Señor quiere debilitar nuestro yo. El Señor quiere debilitar cuando nuestro yo se debilite, nuestro carácter va a cambiar. A veces decimos: Señor, cambia mi carácter, cambia esto, pero no se va a cambiar si nuestro yo no se debilita. Pero cuando el hombre natural es debilitado, el cambio viene. El cambio no es exterior, el cambio viene cuando nuestro hombre natural es debilitado. Ahí viene el cambio, y entonces ahí Dios te va a bendecir. Dios no va a bendecir tu fuerza, Dios va a bendecir tu debilidad. Dios no te va a bendecir cuando digas: yo puedo, nada, no. Cuando digas: yo no puedo, yo no hago nada, no puedo hacer nada. Ahí es donde Dios te bendice. Dios nos bendice la fuerza humana. Dios nos bendice en nuestra debilidad. Dios nos bendice en nuestra humanidad débil. Oh, Señor, debilítame hoy, Señor, debilita mi yo y bendíceme, Padre, y dame esa bendición. De ahí en adelante Jacob ya no podía correr ni huir. No es tiempo de huir. Porque hay creyentes que vienen y después se van y vienen porque todavía no ha sido herido. Diga: yo no me voy a ir, Señor. ¿A dónde me voy a ir, Señor, si me dejaste rey? ¿A dónde? ¿A dónde podré ir? No tengo fuerza, apenas voy a caminar. Pero no es tu fuerza, no es que vos corras, es que el Señor vaya delante tuyo. No es que vos corras con tu fuerza, sino bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué usted cree que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Porque muchos dicen: no, ¿por qué? Porque Josué tenía miedo. Que Josué no tenía fuerza, estaba debilitado, había muerto Moisés, él estaba triste, él estaba débil. Entonces dice: mira que te mando que te esfuerces. Es decir, cuando Gedeón estaba moliendo, ¿no es cierto?, el grano allí escondido por los madianitas, por los filisteos, y porque tenía miedo Gedeón, se escondía. En el trabajo hacía la mujer esta vez, y aparece el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Quién? ¿Yo?
Gedeón no era esforzado ni valiente. Gedeón estaba lleno de miedo, estaba escondido. Tenemos que ser ese Jeremías que cuando Dios le aparece y le dice, bendito Señor, vas a hablar. Señor, no sé hablar, soy niño, soy muy joven. Sé hablar. Entonces Dios dice, no digas que sos niño, porque yo te pondré palabras. Pero hoy el Evangelio es poder, yo puedo, no puedo nada, todo lo puedo en Cristo. Cristo lo puede. Y si algo puedo hacer, es porque Él lo hace a través de mí, es porque Él va delante mío, no yo, sino Él. Y podamos entender esto. Y entonces Jacob le dijo, bendíceme. El luchador le dice el verso 26 a Jacob, el varón que lucha. Después de tocarlo dice, déjame porque raya el alba, déjame porque ya está amaneciendo, Jacob. Pero Jacob le contestó, verso 26, no te dejaré si no me bendices. Decirle, no te dejaré si no me bendices. Después de esta palabra, el Señor le pregunta a Jacob, ¿cuál era su nombre? El verso 27. ¿Acaso el Señor no sabe cuál es tu nombre? Diga, el Señor conoce, diga conmigo, el Señor conoce mi nombre. ¿Por qué le hizo esta pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Si él sabía su nombre, para hacer que Jacob tomara conciencia de quién era él. Porque el nombre Jacob, ¿sabe qué significa el nombre Jacob? Jacob significa suplantador. ¿Sabe qué significa Jacob? El nombre Jacob, engañador. Porque él engañó a su hermano. Él recibió la bendición por medio del engaño. ¿Qué significa la palabra Jacob? Diga, Jacob significa suplantador, engañador. Y dice, ¿cómo te llamas? Me llamo engañador. Me llamo mentira, me llamo engaño. Y después que Jacob le dijo su nombre al luchador, le dijo, no se te dirá más tu nombre, Jacob. No serás más engañador ni suplantador, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces dije, tu nombre será ahora Israel. El nombre Israel significa, porque muchos saben el significado, Israel es un príncipe de Dios, pero en verdad tiene dos significados. Y el significado principal es, el nombre Israel significa uno que lucha con Dios. ¿Qué significa Israel? Uno, alguien que luchó con Dios. Y muchos cristianos saben que Israel significa príncipe de Dios, pero según los mejores diccionarios y traducciones, tal significado es el primero es uno que luchó con Dios. Jacob no sabía que había luchado con Dios. Y al oír Jacob que su nombre había sido cambiado por Israel, uno que lucha con Dios, entendió inmediatamente. Ahí él pudo entender que contra quien había estado luchando aproximadamente 6 horas no era más que nada menos que el propio Señor. Y entonces él le dice, declárame tu nombre, dime tu nombre, porque yo ya sé quién eres, decime tu nombre. Y el Señor dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y el Señor no le dijo su nombre. Amén. En nuestra experiencia, muchas veces
Dios trabaja. ¿Y por qué no le dijo su nombre? Él sabía que era el Señor. ¿Sabe por qué no le dijo su nombre? Porque muchas veces el Señor trabaja en secreto. Él está trabajando en nuestra vida en secreto. Aleluya. No hace falta que te diga, Señor, sos vos. No te dice nada, pero Él está trabajando en tu corazón. Él está trabajando en tu interior. Él está trabajando y Él no te va a decir que es Él, pero vos lo vas a sentir y vas a percibir que es el Señor que está trabajando, que es el Señor que está obrando, que es el Señor que a veces Él no te va a decir, pero lo vas a sentir y vas a decir, sí, Señor, trabaja, aunque no me digas que eres tú. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú, Señor. Yo sé que eres tú. Pero ¿sabe qué? Aunque no le dijo el nombre, lo bendijo. Y hoy Dios te va a bendecir. Hoy Dios nos va a bendecir. Después de bendecir a Jacob, bendito, aleluya, terminó esta lucha, pero no sabemos. Seguramente que este varón no lo dejó, estaba cerca de él. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la experiencia que Jacob tuvo en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestra experiencia es aún más vívida, es aún más real. El Señor, primero, jamás nos abandona. Él siempre está. Siempre, siempre. Diga, no me abandona. Siempre está. En todo momento sí. Y cuando somos disciplinados, porque cuando vos pasas por esta situación, Dios te está disciplinando. Es una disciplina para nuestro bien. Cuando Dios nos disciplina, ¿sabe qué hace Él? Escucha, ahí está anotado. Él nos proporcionará el azote que necesitemos. Porque Hebreo dice que aquel padre que ama a su hijo lo azota, lo castiga. Oh, sí. Y si vos sos bastante duro, ¡pum, pum, pum! Pero de esos azotes vas a ser bendecido. De esos azotes Dios te va a cambiar tu nombre. Dios va a cambiar tu carácter. Dios va a cambiar tu corazón. Va a cambiar todo tu interior. Aleluya. Vas a levantarte en una bendición mayor. Porque la bendición mayor no es material, es espiritual. Es el cambio que necesitamos en nuestra vida, en nuestro interior. El verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde estuvo peleando, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él pensaba que tendría que pelear contra Saúl. Y él tenía que pelear. Dios tendría que pelear contra él. Le Señor, si estás peleando conmigo, Señor, me entrego, vence, derrota. Bendito el nombre del Señor. Y hoy la gente está triste porque Argentina no ganó la copa. Pero nosotros los cristianos, cuando somos derrotados y vencidos por el Señor, decimos gracias. Porque es un privilegio ser vencido y ser derrotado por el Señor. Porque esta derrota va a ser dos cosas: que el Señor me bendiga, que el Señor cambie mi nombre y que el Señor me transforme. Aleluya. ¿Sabe cuál es la victoria en nuestra vida? Que nuestro yo sea derrotado, que nuestro ego sea derrotado, que el viejo hombre sea derrotado, sea subyugado, quede en el suelo, quede nucado. Eso va a ser una bendición para nosotros. Y entonces podremos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor me derrote, que el Señor pelee conmigo y me venza y me deje lastimado. Va a ser una bendición, porque Él tiene que lastimar nuestro ego, nuestro yo, y vencerlo, y Él reinar en nosotros. Nuestro nombre tiene que ser cambiado. No un cambio de un día, un cambio verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Después de recibir la bendición del Señor, vio Jacob claramente que el luchador era Dios y dijo, este lugar se llama Peniel, que significa la faz de Dios, el rostro de Dios.
Vos querés ver el rostro del Señor. No pienses que vas a estar arrodillado. Te arrodillás o te sentás a leer la Biblia, pero tengo esta Biblia de estudio. Me siento, pero está con la letra de Jesús. El Señor se aparece. Dice, hola hija, ¿cómo estás? Te vine a cambiar, Dice la lucha. Es en medio de la lucha, Señor, yo estaba esperándolo, de repente en mi sosiego, no es tu sosiego, es en medio de la lucha, es en medio de la dificultad, es en medio de esa lucha, el Señor está luchando. Ahí es donde Dios se va a revelar, no cuando esté todo tranquilo, en medio de la lucha, en medio de la guerra, en medio de que el mar está revuelto y parece, oh Señor, ahí está. En medio de la enfermedad. Qué lindo cuando uno está sano también. No tiene deuda, tiene dinero. Bueno, hoy me compro un asado. Hoy me voy a comer un postre. No, dice, bueno, ahora no puedo comer postre porque tengo diabetes. Ahora no puedo comer carne porque tengo colesterol. Ahora... Estoy en una lucha tremenda. Significa que el Señor ya comenzó a luchar. Y se va a aparecer a tu plano. Va a haber una gran victoria. Cuando Él te venza a vos, esa victoria va a ser tu victoria. Vos que sos esa persona que vos siempre querés ganar, siempre yo gano, no, acá se terminó, vos tenés que perder. Dicen los competidores de diferentes deportes que los competidores no aprenden de las victorias, sino que aprenden de las derrotas. Y que las derrotas en los futbolistas o en diferentes deportes, ellos pueden ver, porque si siempre ganan, se creen que están bien, y de repente un gran tenista puede perder contra uno que no conoce a nadie. Pero las derrotas le hacen ver al deportista dónde están sus fallas, dónde están sus errores, a dónde es que le falta, y poder mejorar. De las derrotas se aprende. Diga, Señor, ya he tenido muchas, pero esta va a ser la máxima. Va a ser la que luches contra el Señor. Y vas a ser derrotado. Pero cuando más derrotado seas, más victorioso va a ser Cristo en tu vida. Voy a aprender. Bendito el nombre del Señor. Después de esta experiencia, dice que Él rengueaba, cojeaba. Después de ser tocado, aleluya, todo lo hacía, todo. Y entre los cristianos existen dos tipos de personas: fracasadas y débiles. ¿Quiénes son? Las que cojean y las que no cojean. Las que alguien le pudo haber preguntado, Jacob, ¿qué te pasó? Su esposa le habían preguntado a sus hijos, ¿qué te pasó, papá? Es una experiencia muy linda. Peleé con alguien que jamás pensé pelear. Todos podían ver que Jacob ya no era. Algunos habrán pensado, se cayó, se lastimó, se quebró. No, Dios lo venció. Y ahora hablo en el significado espiritual. No significa que vos vas a andar reñando, pero las personas van a ver un cambio en tu vida, van a ver algo diferente en vos y van a saber que ha sido Dios que peleó, que te venció, que te transformó. La gente va a ver, aleluya. Ya no va a ver esa persona, aleluya, que se salta. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Que antes
Era como se dice en el dicho argentino, una leche hervida. ¿Vio cuando la leche hierve? Ahora, bueno, hoy ya está el microondas, pero antes le decía, ¿cómo es cuando la leche se hierve? La espuma, ¡pum!, se derrama se caía en la cocina. ¿No se decía así el dicho antes? El que se enojaba, este es leche hervida, entonces se decía, ¡pum! Y vio cuando no le pasó, que cuando fue a apagar, aunque apagó la hornalla, ya estaba ardiendo. Y de repente vea que vos, tranquilo. ¿Por qué hay hijos que se levantan y se pelean con su hermana? Porque no han sido no te dejan quebrar, no se dejan tocar el muslo, no dejan. Por más que le enseñamos, hermano, abran puertas, nos siguen abriendo puertas los demonios entran y salen como quieren, porque no dejan quebrantar su yo, su carne, su hombre natural. Que Dios nos ayude en esta mañana. Tarde o temprano usted va a sentir que Dios te va a tocar. Y usted va a suceder que, digamos, para que usted me entienda, como yo voy a saber. Porque ante esa actitud, enseguida, ¡ah!, ahora ya no. Mientras tanto vos sigas actuando como sigas actuando, significa que el Señor todavía no te ha vencido. Estás luchando ahí y no te vence. No, pero usted no sabe, patrón, pastor, que mi patrón, que mi esposa, que mi hijo. No. Es Dios que está luchando contra vos. No es una persona. Es Dios que está luchando contra vos. Y vos no te estás dando cuenta que es Dios. Es Dios. En el caso de Jacob, el toque del Señor se produjo una vez para siempre, pero nosotros a veces necesitamos varios golpes, varias heridas hasta que quedemos rengo, porque a veces en la primera herida no quedamos, todavía seguimos caminando bien. Se falta un poco más, dice Dios. Porque todos hablan de la bendición de Jacob. Te bendeciré y será de bendición. Te pondré por cabeza y no por cola. Pero Dios dice, para que esto suceda, tenemos que ser heridos y derrotados por el Señor. Y tenemos que quedar rengos. Tenemos que quedar lisiados por el Señor. Para que nuestras fuerzas humanas se debiliten. Y para que el Señor sea nuestra fuerza. Para que el Señor... Ahora la pregunta. Venía su hermano Saúl. Estaba acercándose su hermano Saúl. Podría correr, podría huir de su hermano. Antes por lo menos estaba bien y podía correr. Dice Dios, no es para correr. Así que cuando su hermano se acercaba, él se iba tranquilo y no podía correr. Por lo menos antes podía huir. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque ¿qué hacía Jacob cuando hacía algo malo? Huía. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Huyen ante el problema, se apartan del Señor, dejan la iglesia, de aquí para allá. Esos creyentes que andan de acá para allá, un día van a ser heridos por el Señor y no van a poder correr más. Basta de correr, basta de huir. No, huir el problema, no, hay que enfrentar el problema. Ahora venía su hermano y Dios dice, ahora te lastimé, ahora no podés correr, ahora vas a tener que enfrentar este problema. Pero yo ya puse mi mano. Bendito el nombre del Señor. Enfrenta los problemas, no huya, enfréntalo en el poder de Cristo, en la gracia del Señor. Deja que el Señor vaya adelante. Dios iba a tocar a Esaú, Dios iba a tocar, Dios iba a trabajar. Deja que Dios vaya, no hagas nada vos simplemente caminá despacito y decís, Señor, cuanto más despacio camino, más rápido tú vas adelante. Ve tú delante, ve tú delante. Yo nada puedo hacer, estoy herido, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi todo. Que Dios nos ayude.
Antes de este capítulo 32, Jacob era muy natural y nunca había sido tocado por el Señor. Pero después de este capítulo, todo lo que él hacía, lo hacía renqueante. Para donde iba, renqueante. Vaya apuro. A veces corremos. Se basta. Para que Dios vaya. Dejar que Dios vaya adelante. Entonces cuando, ¿qué dice la Biblia? Escuche, llegó el momento que viene su hermano Saúl y ellos se encuentran. Y la Biblia nos dice que cuando Jacob fue al encuentro de Saúl, dice que cuando vio a Saúl, dice que se inclinó. ¿Qué hizo cuando lo vio a su hermano Saúl? Iba cojeando, claro, iba renqueando. Y Esaú no vio a un Jacob sano. ¿Sabe qué vio? Vio a una persona lisiada. Vio, habrá dicho, mi hermano, ¿qué le pasó a mi hermano? Ese no era el hermano que yo conocía, que corría y que escapó de mí. Ahora es un hombre lisiado, apenas puede caminar. Escuche, y este es el principio para nosotros. Vos le decís al Señor, Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia esto, saca de mí, no. Lo que el Señor tocó no fue la conducta, sino su fuerza interior natural. Porque ese enojo, ese carácter tiene que ver con nuestra fuerza, con la fuerza natural que está dentro. Para que usted me pueda entender. No le pediste, Señor, cámbiame porque me enojo y contesto. Pero vos, ¿qué querés? No enojarte, no hablar mal. No es algo exterior. Ese enojo, todo eso que tenemos en nuestro exterior, es nuestro hombre natural. Si él no es debilitado, no va a haber un cambio. Porque cuando vos de todo te enojás, significa que tu hombre natural está activo, está fuerte. Si este hombre es debilitado, no vas a tener fuerza para enojar. No vas a tener fuerza. Ese hombre natural se está debilitando. Entonces el cambio no es un cambio exterior. No quiero enojarme más, no quiero gritar más, no quiero... No es por afuera, es por adentro. Que Dios tiene que ir con su palabra e herir y debilitar. El viejo hombre, el hombre natural tiene que ser debilitado. Y eso es algo que usted no lo puede hacer. Tiene que ser el Señor. Y por estas situaciones, Dios permite situaciones y nosotros nos rebelamos ante estas situaciones y no permitimos que el Señor nos hiera, que nuestro hombre natural sea lastimado, sea herido, para que Dios pueda cambiar nuestro nombre, para que ya no seamos las mismas personas, pero no exteriormente, no por unos días. Bendito el Señor, como bueno, no me enojo, está bien, como dicen algunos, tomate un vaso de agua. ¿Vio que dice eso? ¿Usted sabía eso? ¿Sabían del vaso de agua? Que cuando alguien te habla algo, ¿vos sabías, Rodrigo, el vaso de agua? ¿Y lo hace? Si es que cuando alguien te contesta y antes de contestar, vos te tomás un vaso de agua y lo tenés el agua en la boca. Contestame. Puedo, porque en vez de decirte un montón de cosas, tengo el agua adentro y no la suelto. Y hay personas que tienen ese espíritu de ira, de enojo, que lo retienen, pero cuando salió, no es retener, tiene que haber una herida.
¿Van siguiendo? Entonces toda la vida, Señor, cámbiame de carácter. No digo que no tengas carácter, que no seas firme, pero hay cosas que tienen que cambiar. Y oro y dice, pues, pastor, estoy orando y no pasa. Porque no, Dios está luchando, hace un rato que está luchando. Herime, Señor, tocame, debilitame. O esas hermanas que ante una lucha son dramáticas, se ponen a gritar. Y dicen, ¡ay, eso es dramático, me quiero morir! ¿No te parece? Eso tiene que morir. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la fe en Dios? Y según la psicología, eso es una persona bipolar. Una persona bipolar, cuando está bien, está contento. Y cuando entra en una situación, entra, ¡oh, me quiero morir! Esa es una persona, según la psicología, bipolar. Que en esos casos tienen que ser medicados. Pero nosotros sabemos que son cosas espirituales. Hoy Dios tiene que herir. Hoy Dios tiene que herir y tiene que morir el yo para que Cristo viva en nosotros y para que Dios nos dé un nuevo nombre. Ahora serás Jacob, no serás más Jacob, serás Israel. Serás aquel que luchó contra Dios y lo venció el Señor. Voy a cambiar tu nombre, Jacob, por Israel. Bendito el nombre del Señor. Hoy, por eso tan importante, muchos han leído eso y han tomado ese versículo mal. Voy a luchar por mi bendición. Jacob no luchó, Dios luchó contra él. Jacob no peleó. Voy a pelear por mi bendición, dice. No pelee, deja que Dios pelee. Dios tiene que pelear, Dios tiene que vencer, Dios tiene que ganar. Y ahí entonces las cosas van a cambiar. ¿Qué sucedió? Esaú lo mató. Se abrazaron, se amaron, se perdonaron. Vos tal vez hoy tenés un problema. Decís, tengo un problema. Tu problema para Dios nada. ¿Sabes cuál es tu problema más grande? Que vos te dejes Dios transformarlo. No, pastor, tengo un problema. El problema, porque él pensaba, para ir entendiendo este versículo, Jacob pensaba que su problema era Saúl. Jacob pensaba que el problema que tenía delante era su hermano que venía. ¿Entiende? Pero ¿qué le enseñó Dios a Jacob? Que el verdadero problema no era él mismo. ¿Sabe cuál es nuestro verdadero problema? No es el hermano, no es esto, no. Somos nosotros mismos. Nuestro problema somos nosotros. ¿Y quién puede solucionar mi problema interior? El Espíritu Santo, el Señor Jesús, trabajando en mi vida. Dejando que yo sea transformado. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Diga amén. Amén. El Señor no solamente está preocupado en cambiar tu conducta. Él quiere debilitar tu naturaleza. Quiere el viejo hombre sea debilitado para que haya un cambio. ¿Me van siguiendo? Entonces no se trata de cambiar externamente ni de mejorar, sino de ser tocado internamente. Que Dios nos bendiga. ¿A dónde le tocó el Señor? El tendón. Ese tendón, ¿dónde está? ¿Está acá afuera? Acá está la carne. ¿Dónde están los tendones? Acá dentro de la piel. Le tocó el tendón y lo dejó débil. Bendito el nombre del Señor. Todos necesitamos ser tocados. El tendón representa la parte. ¿Cuál es la parte más fuerte? ¿Cuál es lo más fuerte? Tu carácter. ¿Qué es lo más fuerte? Que vos estás acostumbrado vos a hacer todo, a tener control y a manejar todo. Yo puedo todo, yo hago todo, yo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la parte más fuerte? La terquedad. ¿Cuál es la parte más fuerte tuya? No porque yo creo que tengo la razón, soy una persona terca, te encerrás en tus ideas y nadie te saca. ¿Cuál es la parte más fuerte? Uy, pastor, tengo esto, tengo todo, algunos dicen. Bueno, todas esas partes tienen que ser debilitadas por el Espíritu Santo. Y
Y a veces la lucha que nosotros estamos enfrentando no es contra alguien, no es un problema, no es una enfermedad. La lucha que estamos enfrentando es con nosotros mismos. Pero hoy Dios nos da una luz, una claridad en su palabra. Que si hoy dejamos que el Señor venza, si dejamos que el Señor nos hiera, nos debilite, aleluya, es necesario, dijo Juan, que yo mengüe y que Él crezca en mí. Si hoy sucede esto, va a haber victoria, los problemas se van a solucionar, las puertas se van a abrir, las cosas van a cambiar, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces, verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Después que se hizo de día y el sol salió, ¿cómo quedó Jacob? Rengo. Hoy va a salir el sol. ¿Qué significa esto? Se hizo de día. ¿Qué significa? Hoy Dios te da luz por esta palabra. Hoy Dios te da claridad por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestra naturaleza humana es que no queremos perder. Siempre queremos ganar. Pero es necesario ganar para perder. Es necesario ser vencido para vencer. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Medita en esta mañana, ya vamos a orar. Y fíjate cuántas partes hay fuertes en tu vida que necesitan ser debilitadas. Y la pregunta, ¿y si yo soy débil en esa? ¿Qué significa? Que el Señor va a ser fuerte en vos. Es que muchas veces queremos seguir siendo nosotros. No queremos que Dios sea en nosotros. Y nosotros queremos hacer todo con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestra carne. Así hago allá, hago acá, hago esto, hago lo otro. Y Dios dice, porque toda la vida ha sido así. Toda la vida. Pero tiene que haber un Peniel para nosotros. Tiene que haber un encuentro cara a cara con el Señor. Así hay muchos predicadores también que quieren hacer, corren porque en vez de dejar que Dios los levante, en vez de dejar que Dios los use, en vez de dejar que sea Dios por ellos y no ellos delante del Señor. Y hay otras personas que se luchan por lo material, por lo económico, tener y tener y tener, en vez de dejar que Dios sea en ellos. Luchan tanto por lo material que dejan de servir, dejan de buscar, dejan de poner a Dios en primer lugar. Y Dios tampoco quiere hacer esto, porque mañana cuando vos tengas, si no, yo tengo esto por mi fuerza, y no va a ser por tu fuerza, va a ser por la fuerza del Señor, va a ser por la gracia del Señor, va a ser por la misericordia del Señor. Jacob se encontró, ya estoy terminando, ante una situación. Y él pensaba que el problema era su hermano. Él pensaba que su hermano era el verdadero problema. En esta mañana, ¿qué piensas, cuál es tu deuda? El odio de tu ser querido, tu enfermedad, lo que estás pidiendo y no recibir respuesta todavía, ese trabajo, esa casa. ¿Cuál es tu verdadero problema? Ese esposo que no llega, esa esposa que no llega. El verdadero problema no es ninguno de ellos, somos nosotros mismos. Y ese problema está dentro.